Dale like, suscríbete al canal y comparte para más videos. Las lluvias comenzaron al inicio de la tarde, pero ahora, a las 11:30 de la noche, se habían transformado en un diluvio que parecía querer lavar todo el dolor del mundo. Esperanza, de 32 años, estaba sentada en la orilla de la cama individual que compartía con su hija, los ojos fijos en las cuentas esparcidas sobre la mesa de madera contrachapada de la cocina. La luz amarillenta del foco colgado del techo hacía brillar las lágrimas en su rostro cansado. Cada sobreabierto era una puñalada. Aviso de corte, última oportunidad, decía el recibo de luz. Mami, la voz somnolienta de Isabella la sobresaltó. Duerme, mi amor. Mami solo está organizando unas cosas. ¿Estás llorando otra vez? Esperanza tragó el nudo en la garganta y forzó una sonrisa que la niña no podía ver en la penumbra. No, hija. Es solo el ruido de la lluvia que me está poniendo nerviosa. ¿Quieres que te haga cariñitos? El corazón de Esperanza se hizo pedazos. Una niña de 8 años ofreciendo consuelo a la madre. ¿Qué tipo de infancia era esa? ¿Qué clase de madre estaba siendo? No necesitas, princesa. Duérmete que mañana hay escuela. Pero mis zapatos están rotos, mami. Va a entrar agua. Mañana le encontramos la vuelta a eso. Pero Esperanza sabía que no había vuelta. No había dinero para zapatos nuevos, no había dinero para comida decente, no había esperanza de que apareciera un trabajo de la nada. El seguro de desempleo estaba por terminarse. Y los pocos ahorros que tenía se fueron en medicinas para Isabella cuando tuvo fiebre la semana pasada. Esperó que la respiración de la niña se tranquilizara, indicando que se había dormido. Entonces se levantó despacio. Caminó hasta la pequeña sala, donde un crucifijo de madera colgaba en la pared descascarada. Se arrodilló en el suelo frío de cemento, las manos temblorosas entrelazadas. Dios mío. La voz salió como un susurro quebrado. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que hay gente pasando por cosas peores que yo, pero, Señor, ¿hasta cuándo? Los sollozos comenzaron bajos, pero pronto se transformaron en un llanto desesperado que ahogó con sus propias manos para no despertar a Isabella. ¿Hasta cuándo voy a vivir así? Sola, sin poder darle a mi hija ni unos zapatos sin hoyos. Las palabras salían entrecortadas. Ella merece tanto más que esto. Merece un padre que me ayude a cuidarla. Esperanza miró hacia el techo como si pudiera atravesarlo con los ojos y alcanzar el cielo. ¿Y yo? Señor, yo solo quiero que alguien me mire y vea a una mujer que vale algo. Que me abrace cuando ya no aguante más. Que comparta esta carga conmigo. La voz falló completamente. No aguanto más fingir que todo está bien. No aguanto más sonreírle a Isabella cuando por dentro me estoy desmoronando. El trueno retumbó por la casa como si fuera la respuesta de Dios. Y Esperanza se encogió. Se limpió el rostro con el dorso de la mano y se arrastró hasta el cuarto de su hija. Isabella dormía profundamente, abrazada a una muñeca de trapo gastada que Esperanza había cosido con retazos. Perdón, mi amor, susurró, besando la frente tibia de la niña. Perdón por no poder darte la vida que mereces, pero prometo que voy a seguir intentando. Dios nos va a ayudar. Regresó a la sala y se acostó en el sofá viejo, tapándose con una manta que ya tenía más remiendos que tela original. Afuera, la tormenta ganaba fuerza, como si el mismo cielo llorara junto con ella. Esperanza despertó con el ruido ensordecedor de la lluvia golpeando el techo de lámina. Lo primero que notó fue que la calle estaba completamente diferente. Donde antes había asfalto, ahora corría un río caudaloso que subía rápidamente. Isabella, gritó, corriendo al cuarto. Despierta, hija. Hay inundación. La niña despertó asustada. ¿Qué está pasando, mami? La calle se inundó, pero estamos seguras aquí adentro. La casa está alta. Esperanza corrió a la cocina para preparar un café aguado, el último del paquete, cuando escuchó gritos viniendo de la calle. Miró por la ventana y se quedó paralizada. Un coche negro, claramente carísimo, estaba parcialmente sumergido en las aguas turbulentas. Un hombre de traje hacía señas desesperadamente.
Aún desde lejos, podía ver que estaba en pánico. Dios santo, susurró. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la puerta. Mami, ¿a dónde vas?, gritó Isabella asustada. Quédate ahí adentro, no salgas. Esperanza salió al portal. La corriente era fuerte y un hombre estaba en medio de la lluvia intensa. Oye, ¿estás bien?, gritó Esperanza teniendo que gritar por el ruido de la lluvia y el agua corriente. Mi coche se murió, entró agua al motor, el hombre era alto, tenía cabello canoso bien cortado y aún mojado se podía ver que su ropa era cara. No puedo salir de aquí, el agua está subiendo muy rápido. Ven, agárrate de mi mano. Esperanza extendió el brazo. Miguel Herrera, a los 45 años, estaba acostumbrado a resolver cualquier problema con una llamada telefónica o un cheque en blanco. Presidente de una de las constructoras más grandes de la Ciudad de México, nunca se había encontrado en una situación donde dinero e influencia no sirvieran para nada. Tomó la mano extendida de Esperanza y se sorprendió con la firmeza del agarre. Aquella mujer pequeña, de no más de 1,60 metros, parecía tener una fuerza interior que él nunca había encontrado en las personas de su círculo social. Cuidado, el suelo está irregular. Esperanza lo guió a través de la corriente, parándose varias veces para que él recuperara el equilibrio. Cuando finalmente llegaron al portal de la casa de Esperanza, ambos estaban empapados y jadeando. Miguel se apoyó en la pared, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Gracias, yo. Comenzó. Pero Esperanza ya lo empujaba hacia adentro. Después me agradeces. Ahora quítate esa ropa mojada antes de que te dé pulmonía. Miguel entró en la casa sencilla y sintió como si hubiera atravesado un portal hacia otro mundo. El olor de café mezclado con humedad. Muebles antiguos pero impecablemente limpios. Un crucifijo en la pared. Fotografías de una niña en varias edades pegadas en el refrigerador viejo. Isabella apareció en la puerta del cuarto, los ojos muy abiertos de curiosidad. Mami, ¿quién es este señor? ¿Por qué está todo mojado? Esperanza dudó, dándose cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. Un señor que necesitaba ayuda, hija. Ve a buscar esa ropa de tu tío que se quedó aquí cuando vino la semana pasada. Miguel observó la interacción entre madre e hija con fascinación. Había una intimidad, una complicidad que él nunca había experimentado. En su casa, cuando era niño, empleados lo cuidaban mientras sus padres viajaban por negocios. Y ahora, divorciado desde hace 5 años, su penthouse de 400 metros cuadrados era un museo de silencio y soledad. Soy Miguel, Miguel Herrera, dijo finalmente, aceptando la toalla que Esperanza le ofrecía. Esperanza, y esta es Isabella, mi hija. Mucho gusto, señorita Isabella. Miguel hizo una reverencia formal, lo que arrancó una risa de la niña. Habla igualito que la gente de la televisión, mami. Isabella susurró fuerte, haciendo que Esperanza se sonrojara de pena. Isabella, ve a tu cuarto mientras veo si tengo ropa seca para él, para el señor Miguel. Cuando se quedaron solos, un silencio incómodo se apoderó de la sala. Miguel, siempre dueño de cualquier situación en reuniones de negocios millonarios, se sentía completamente fuera de lugar. Esperanza, acostumbrada a desconfiar de hombres desconocidos desde que el padre de Isabella la abandonó embarazada, no podía entender por qué había arriesgado su propia vida para salvar a un extraño. ¿Viven solas aquí?, preguntó Miguel, tratando de romper el hielo. Pero inmediatamente se dio cuenta de que había tocado un punto sensible por la forma en que se cerró el rostro de Esperanza. Somos solo Isabella y yo. La respuesta vino seca, defensiva. Perdón, no quise ser invasivo. Es solo que, bueno, no es común encontrar personas tan generosas. Arriesgaste tu seguridad para salvar a un completo extraño. Esperanza lo estudió con los ojos, tratando de descifrar si había sinceridad en esas palabras o si solo era educación. En mi barrio la gente se ayuda, más en una situación así. Hizo una pausa. Cualquier persona habría hecho lo mismo. Yo no lo habría hecho, dijo Miguel con una honestidad que lo sorprendió. Al menos, no antes de hoy. Esperanza arqueó una ceja, intrigada con esa confesión.
¿Cómo así? Yo. Miguel se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de abrirse con una extraña de una manera que nunca hacía, ni con personas cercanas. Déjalo así. Lo importante es que me salvaste, y te estoy eternamente agradecido. Isabella regresó con un conjunto de ropa masculina sencilla, pantalón de mezclilla y camiseta de algodón. Era de mi tío Jorge. Él es más o menos de su altura. Miguel tomó la ropa y por primera vez en su vida sostuvo piezas que no tenían etiqueta de marca. La tela era áspera, pero olían a jabón en polvo y cuidado. ¿Dónde me puedo cambiar? Allí en el baño. Esperanza señaló una puerta pequeña. Cuando Miguel cerró la puerta tras de sí, Esperanza se apoyó en la pared y suspiró profundo. ¿Qué tipo de situación era esa? Un hombre claramente rico, bien vestido, educado, atrapado en su casa por una inundación, y ella, que la noche anterior había suplicado a Dios por ayuda, ahora se veía cuidando a un completo extraño. Miguel salió del baño con la ropa prestada, que le quedaba un poco apretada pero servía. Esperanza no pudo evitar notar cómo se veía diferente. Más humano, de alguna manera. Por la radio están diciendo que es la peor inundación de los últimos 10 años, dijo Esperanza, tratando de romper el ambiente extraño. Puede durar unos 2 días hasta que baje completamente el agua. Miguel miró por la ventana hacia su BMW completamente sumergido y por primera vez en años se vio en una situación que no podía resolver con dinero, influencia o autoridad. 2 días, murmuró más para sí mismo. Puedes quedarte en el sofá, dijo Esperanza, sorprendiéndose a sí misma con la oferta. Pero hay reglas en esta casa. Miguel se volteó hacia ella, una expresión divertida en el rostro. Hacía décadas que nadie le imponía reglas. ¿Qué tipo de reglas? Nada de groserías delante de Isabella. Nada de andar sin camisa por la casa. Y ayudas con las tareas domésticas mientras estés aquí. Tareas domésticas. Miguel parecía genuinamente confundido, como si hubiera hablado en otro idioma. Lavar platos, barrer, esas cosas básicas. Aquí todo mundo colabora. Miguel miró sus propias manos siempre manicuradas, que nunca habían sostenido una escoba o lavado un plato. En su penthouse, un equipo de 3 empleados se encargaba de todo. Yo, no sé hacer esas cosas, admitió, y por primera vez en su vida se sintió avergonzado por eso. Todo mundo aprende, dijo Esperanza con una paciencia que lo sorprendió. No es ciencia espacial. Está bien, concordó Miguel, sorprendiéndose a sí mismo. Aprendo. Esperanza lo observó por un momento. Había algo en el que la intrigaba, una vulnerabilidad escondida detrás de la postura elegante, y por primera vez desde que el padre de Isabella se había ido, no se sintió amenazada por la presencia de un hombre en su casa. Bueno, entonces bienvenido a nuestra casa, Miguel Herrera. Y sin saberlo, Esperanza acababa de recibir la primera señal de que sus oraciones de la noche anterior estaban siendo escuchadas. Miguel despertó con un dolor en el cuello que nunca había sentido en su vida. El sofá de Esperanza, aunque limpio y arreglado con cariño, estaba lejos de la comodidad de su cama king size con colchón ortopédico importado. Pero no era la incomodidad física lo que lo intrigaba. Era la sensación extraña de paz que sentía en ese ambiente sencillo. Eran las 6 de la mañana y podía escuchar a Esperanza moviéndose en la cocina, tratando de hacer el mínimo ruido posible. El aroma de café, un café de verdad, no el espresso gourmet al que estaba acostumbrado, invadía sus fosas nasales. Buenos días, dijo apareciendo en la puerta de la cocina. Esperanza se sobresaltó, casi tirando la olla vieja donde hacía el café. ¡Ay! Me asustaste. Se recompuso rápidamente. Buenos días. ¿Dormiste bien? Miguel miró hacia el sofá y después hacia ella, una sonrisa irónica en la comisura de la boca. Digamos que fue una experiencia nueva. Perdón, sé que no es cómodo, pero... No, Miguel la interrumpió. No me estoy quejando. Es solo que, bueno, hace mucho que no duermo en un sofá. Esperanza lo estudió por un momento. Había algo diferente en él por la mañana. El cabello desordenado, la ropa prestada, la barba sin rasurar. Se veía más humano. Café,
ofreció, tomando una taza dispareja. Por favor. Ella sirvió el café y Miguel tomó un sorbo, esperando el sabor amargo y aguado que imaginaba. En cambio, encontró un sabor robusto, casero, que lo sorprendió. Este café está muy bueno, dijo genuinamente impresionado. Es café de verdad, no esas cosas industrializadas, respondió Esperanza con un orgullo sutil. Mi abuela me enseñó a hacerlo. ¿Tu abuela? Ella me crió. Mis papás murieron cuando era chica. Miguel sintió un apretón en el pecho. Ahí estaba una mujer que había enfrentado pérdidas que él ni siquiera podía imaginar. Y aún así, recibía extraños en casa con generosidad. Y Isabella, el papá de ella. El rostro de Esperanza se cerró inmediatamente. No existe papá. Existe un hombre que desapareció cuando supo que estaba embarazada. El silencio pesó entre ellos. Miguel se dio cuenta de que había tocado una herida aún abierta. Perdón, no debí preguntar. No hay problema. Esperanza se encogió de hombros, pero Miguel notó la tensión en sus hombros. Es la vida, ¿no? Uno va saliendo adelante. Isabella apareció en la cocina aún en pijama, frotándose los ojos. Buenos días, mami. Buenos días, señor Miguel. Buenos días, princesa, dijo Miguel, y nuevamente hizo esa reverencia formal que arrancó una sonrisa de la niña. ¿Vas a desayunar con nosotras?, preguntó Isabella, genuinamente curiosa. Si tu mamá me deja. Claro que puede, dijo Esperanza, ya poniendo la mesa. Pero no tenemos mucho. Solo café, pan con margarina y, está perfecto, Miguel la interrumpió. Se sentaron a la pequeña mesa de formica, y Miguel se encontró en una situación completamente nueva. Un desayuno en familia. En su casa, desayunaba solo mientras leía emails en la tablet. Su ex esposa siempre se levantaba tarde, y cuando estaban casados raramente comían juntos. Señor Miguel, ¿a qué se dedica?, preguntó Isabella, masticando el pan. Isabella, no hagas preguntas personales, la reprendió Esperanza. No hay problema. Miguel sonrió a la niña. Trabajo en construcción. Construyo edificios, casas, como si fuera con legos. Los ojos de Isabella brillaron. ¡Qué padre! Más o menos, solo que mucho más grande. Debe estar padrísimo. Miguel se detuvo a pensar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había encontrado genial su trabajo? En su mundo, todo era ganancia, margen de utilidad, fechas límite. El entusiasmo genuino de esa niña lo tocó de una manera inesperada. Sí, está muy padre. Después del café, Esperanza anunció que era hora de lavar los platos. Miguel ofreció ayuda, como había prometido, pero cuando se posicionó en el fregadero, quedó claro que realmente no sabía por dónde empezar. Nunca lavaste un plato en tu vida, ¿verdad?, preguntó Esperanza, tratando de disimular el asombro. Nunca, admitió Miguel, sonrojándose ligeramente. En casa tengo, bueno, hay personas que hacen eso. ¿Empleados? Sí. Esperanza lo miró sin juzgar, solo con curiosidad. Debe estar padre tener gente que haga todo por ti. Yo pensaba que sí, dijo Miguel, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad. Pero ahora no sé. Parece que no sé hacer nada solo. Todo mundo puede aprender. Esperanza tomó su mano y la puso sobre la esponja. Mira, es así. Primero enjabonas bien, después enjuagas con agua corriente. La sensación de las manos de Esperanza guiando las suyas fue extraña para Miguel. Sus manos eran pequeñas pero fuertes, callosas por el trabajo, completamente diferentes de las manos manicuradas de las mujeres de su círculo social. ¿Así?, preguntó, tallando un plato. Eso. Ahora enjuaga. Miguel siguió las instrucciones, concentrado como si estuviera analizando un proyecto arquitectónico complejo. Cuando terminó el primer plato, miró a Esperanza como un niño esperando aprobación. Perfecto, dijo ella, y Miguel sintió una satisfacción desproporcionada al elogio. Isabella observaba todo desde la mesa, fascinada. Mami, el señor Miguel no sabe lavar platos.
Isabella, Esperanza la reprendió. No hay problema, rió Miguel. Tiene razón. Hay muchas cosas que no sé hacer. ¿Cómo qué?, preguntó la niña, genuinamente curiosa. Bueno, no sé cocinar. No sé planchar ropa, no sé barrer. Órale, exclamó Isabella. Pero si ya está grande. ¿Cómo come si no sabe cocinar? ¿Compro comida preparada o voy a restaurantes? ¿Todos los días? Todos los días. Isabella miró a su mamá, perpleja. Mami, ¿será que sabe hacer algo? Esperanza trató de contener la risa pero no pudo. Pronto Miguel también se estaba riendo, y por primera vez en años se sintió cómodo riéndose de sí mismo. Su hija tiene razón, le dijo Esperanza. Realmente no sé hacer casi nada útil. Pero construye edificios, le recordó Esperanza. Eso es importante. Sí, pero no me alimenta si estoy solo en una cocina. Durante la tarde, mientras Isabella veía caricaturas en una TV pequeña, Miguel y Esperanza se sentaron en el portal a observar el nivel del agua, que comenzaba a bajar lentamente. ¿Cuánto tiempo llevas desempleada?, preguntó Miguel, tratando de que la pregunta sonara casual. 8 meses, respondió Esperanza, sin quitar los ojos de la calle inundada. Trabajaba en una tienda de ropa en el centro. La dueña vendió el local y la nueva administración corrió a todos para contratar gente más joven. ¿Más joven? Pero tú eres joven. 32 años con una hija que mantener. En el mercado laboral, eso no es ser joven. Miguel sintió una indignación que lo sorprendió. Él mismo había despedido empleados por cuestiones de optimización de recursos, pero nunca se había detenido a pensar en las consecuencias reales de esas decisiones. ¿Y qué quieres hacer? Profesionalmente, digo. Esperanza lo miró de reojo, como tratando de entender si la pregunta era sincera. Siempre quise trabajar en educación. Estudié para maestra, pero nunca conseguí una plaza definitiva. Siempre sobraba gente con más preparación o con palanca. ¿Palanca? O sea, dijo Esperanza con una sonrisa amarga, ¿quién me va a recomendar? Por aquí funciona mucho así. Miguel conocía bien ese sistema. En su empresa, la mitad de los puestos administrativos estaban ocupados por hijos o sobrinos de políticos locales. Él mismo se había beneficiado de eso al inicio de su carrera, cuando el apellido de su padre abrió puertas que su talento solo no habría abierto. Debe ser frustrante, dijo, y por primera vez realmente entendía el peso de esas palabras. Es la vida. Esperanza se encogió de hombros. Uno se adapta. Se quedaron en silencio por unos minutos, observando a algunos vecinos que comenzaban a limpiar sus casas conforme bajaba el agua. ¿Y tú?, preguntó Esperanza. ¿Cómo es tu vida normal? Miguel se detuvo a pensar cómo era su vida. Reuniones, contratos, cenas de negocios, un penthouse vacío, fines de semana solo viendo películas que no le interesaban. Vacía, respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad. ¿Cómo vacía? Trabajo mucho, gano mucho dinero, vivo en una casa grande y bonita. Pero cuando llego a casa solo hay silencio. Nadie pregunta cómo estuvo mi día. A nadie le importa si estoy bien. ¿Y tus amigos? Socios de negocios, Miguel rió sin humor. Personas que quieren algo de mí o de quienes yo quiero algo. No tengo amigos de verdad, creo. Esperanza lo observó con atención. Había una tristeza profunda en sus ojos que ella reconocía. Era la misma que veía en el espejo en las noches difíciles. Familia. Mis papás murieron. Ex esposa que me odia. Sin hijos. Miguel hizo una pausa. No seas así solo porque necesitabas ayuda para lavar platos. Esperanza sintió el corazón acelerarse. Había una vulnerabilidad en esas palabras que la tocaba profundamente. Miguel, perdón, él se levantó rápidamente. No debía haber dicho eso. Me salvaste, me diste refugio y yo aquí haciéndome la víctima. No, no es eso, Esperanza también se levantó. Es que es raro escuchar a alguien que lo tiene todo decir que se siente vacío.
Y es raro para mí conocer a alguien que no tiene casi nada y aún así encuentra fuerzas para ayudar a un extraño. Se miraron por un momento, una comprensión mutua pasando entre ellos. Dos personas de mundos completamente diferentes, pero que compartían la misma soledad fundamental. ¿Sabes qué vamos a hacer?, dijo Esperanza, rompiendo el momento. Tú me vas a enseñar sobre tus edificios y yo te voy a enseñar a hacer comida de verdad. ¿En serio? Claro. Isabella se va a fascinar escuchando sobre construcción y tú, bueno, no puedes vivir de restaurantes para siempre. Miguel sonrió, y era una sonrisa diferente de las que Esperanza había visto hasta entonces. Una sonrisa genuina, sin máscaras sociales. Hecho, pero te aviso que soy pésimo alumno para cosas prácticas. Ya veremos, dijo Esperanza devolviendo la sonrisa. Y en ese momento, sin que ninguno de los dos se diera cuenta completamente, algo comenzó a florecer entre ellos, algo que iba mucho más allá de la gratitud o la cortesía. Una conexión real entre dos almas que hasta entonces habían caminado solas por la vida. El final de la tarde trajo una decisión que cambiaría todo entre Miguel y Esperanza. Ella estaba en la cocina, observando los pocos ingredientes que tenía, un poco de arroz, frijoles que había puesto a remojar desde la víspera, algunas papas y pedazos de pollo que eran su reserva para la semana. Esperanza, Miguel apareció en la puerta de la cocina. ¿Puedo ayudar con algo? En realidad, ella dudó. Dijiste que querías aprender a cocinar, ¿no? Dije, y hablaba en serio. Entonces, ¿qué tal si empezamos hoy? Voy a hacer la cena y tú puedes ser mi asistente. Miguel sintió una emoción infantil que no experimentaba desde hacía décadas. ¿En serio? ¿Qué vamos a hacer? Arroz, frijoles y pollo guisado con papa. Esperanza observó su expresión. Sé que no es nada sofisticado. Para con eso, Miguel la interrumpió. No minimices tu comida. Apuesto a que va a estar mejor que cualquier cosa que haya comido en restaurantes caros. Esperanza sintió el rostro calentarse con el elogio. Bueno, entonces empezamos. Primera lección, sazonar el pollo. Tomó los pedazos de pollo y los puso en un tazón. Ven acá, pon la mano así. Esperanza guió las manos de Miguel para sazonar la carne. Sal, no mucha. Ajo machacado. Pimienta negra. Miguel estaba concentrado como si estuviera firmando un contrato millonario, pero de vez en cuando se distraía con la cercanía de Esperanza. El perfume sencillo que usaba, algo floral y casero, era completamente diferente de los perfumes franceses caros que estaba acostumbrado a sentir en mujeres, pero lo atraía de una forma inexplicable. Ahora vamos a sofreír, dijo Esperanza, encendiendo la estufa vieja. Aceite en la sartén, espera que se caliente. ¿Cómo sé que se calentó? Experiencia. Ella sonrió, pero hay un truco. Echa una gotita de agua. Si hace ruido, ya está. Miguel siguió la instrucción con la seriedad de un científico, y cuando el agua hizo ruido, miró a Esperanza con una sonrisa triunfante. Lo logré. Felicidades. Ahora pon el pollo despacio para que no salpique. Mientras el pollo se doraba, Isabella apareció en la cocina, atraída por el aroma. ¡Qué rico huele! Se subió a una silla para ver mejor. Señor Miguel, está aprendiendo a cocinar. Estoy intentando. Tu mamá es una maestra muy paciente. Ella cocina muy rico. Sí, dijo Isabella con orgullo. Todo mundo dice que la comida de mi mami es la mejor de la calle. Isabella. Esperanza se apenó. Es cierto. Doña Marlene siempre dice que si usted tuviera un restaurante, se haría rica. Miguel observó a Esperanza sonrojarse y se dio cuenta de que no estaba acostumbrada a recibir elogios. Doña Marlene tiene razón, dijo él. Estoy seguro de eso. Una hora después, la cocina estaba llena de aromas que hicieron que Miguel entendiera por qué la gente hablaba del olor a hogar. Había ayudado en cada paso, pelado papas cortándose el dedo 2 veces, sofriendo cebolla llorando como un niño, y aprendiendo el secreto del arroz suelto que Esperanza guardaba como tesoro familiar. Ahora viene la parte más importante, dijo Esperanza moviendo los frijoles. Probar y ajustar el sazón. ¿Cómo?
Prueba. Tomó una cuchara y sopló los frijoles para enfriarlos. Abre la boca. Miguel abrió la boca y Esperanza puso la cuchara entre sus labios. Era un gesto íntimo, casi maternal, que lo hizo sentir algo que no podía nombrar. ¿Y? Preguntó ella. Miguel cerró los ojos, saboreando. Era un sabor complejo, robusto, que hablaba de tiempo, paciencia y amor. Dios mío, dijo finalmente, ¿cómo logras hacer algo tan sencillo que quede tan perfecto? Secreto de familia, Esperanza sonrió. Mi abuela decía que la comida hecha con amor siempre queda más rica. ¿Tenía razón? Cuando se sentaron a la mesa para cenar, Miguel tuvo una revelación. Por primera vez en años, no estaba comiendo para nutrir el cuerpo o por obligación social. Estaba compartiendo una comida, experimentando cada bocado como si fuera la primera vez que comía de verdad. Señor Miguel, ¿le gustó?, preguntó Isabella. Me gustó tanto que no sé ni cómo explicarlo, respondió el sincero. Mi mami siempre dice que la comida de casa es medicina para el alma. Miguel miró a Esperanza, que estaba concentrada cortando el pollo para Isabella. Tu mamá es muy sabia. Sí. Ella sabe todo. Isabella, no exageres, dijo Esperanza, apenada. No es exageración, Miguel intervino. Realmente sabe mucho. Hoy aprendí más cosas útiles de las que aprendo en una semana normal. ¿Qué tipo de cosas aprende en su semana normal?, preguntó Isabella, curiosa. Cosas sobre dinero, principalmente. Números, hojas de cálculo, juntas. Eso no suena divertido. No lo es, admitió Miguel. No es nada divertido. Entonces, ¿por qué lo hace? La pregunta inocente de Isabella lo tomó desprevenido. ¿Por qué hacía eso realmente? ¿Por costumbre? ¿Por miedo a parar? Porque era lo que siempre había hecho. ¿Sabes, Isabella? Creo que nunca me detuve a pensar en eso. Esperanza observó la expresión de Miguel, viendo una vulnerabilidad que él no sabía que estaba mostrando. El trabajo es importante, dijo ella suavemente, pero no puede ser lo único en la vida. ¿Qué más debería tener? Eso, Isabella señaló la mesa. Conversación, comida rica, gente que te quiere. Miguel sintió un apretón en el pecho. Una niña de 8 años acababa de resumir todo lo que faltaba en su vida. Después de la cena, Miguel insistió en lavar los platos solo. Para practicar, dijo, Esperanza se quedó al lado, orientando, pero principalmente observando cómo se concentraba en cada movimiento, como si esa tarea doméstica fuera lo más importante del mundo. Eres perfeccionista, observó ella. Siempre lo he sido. Mi papá decía que o lo haces bien a la primera o no lo hagas. ¿Y si sale mal? No puede salir mal. Pero, ¿y si sale? Miguel dejó de tallar el plato y la miró. No sé. Nunca pensé en esa posibilidad. Debe ser cansado vivir así. Lo es. La admisión salió como un suspiro. Muy cansado. Isabella se había quedado dormida en el sofá viendo TV y Esperanza la cargó al cuarto. Cuando regresó, encontró a Miguel en el portal, mirando su coche aún parcialmente sumergido. Pensando en el daño, preguntó ella. En realidad, no. Miguel se volteó hacia ella. Estaba pensando que mañana va a bajar completamente el agua, voy a conseguir una grúa y todo va a volver a la normalidad. ¿Eso te pone triste? Sí. Él la miró fijamente. Muy triste. Esperanza sintió el corazón acelerarse con la intensidad de esa mirada. Miguel. Sé que es una locura. Nos conocemos desde hace 2 días. Me salvaste, me diste refugio, me enseñaste cosas que nadie nunca se molestó en enseñarme. Y no quiero que esto termine. No tiene que terminar. Si tiene que terminar. Miguel rió sin humor. ¿Crees que puedo simplemente aparecer aquí de vez en cuando? ¿Un empresario rico visitando una familia pobre? La gente va a pensar que, ¿qué? Cosas feas. Sobre ti. Sobre nosotros. Esperanza sintió una mezcla de enojo y decepción. ¿Entonces es eso?
¿Vas a regresar a tu vida de departamento vacío y juntas aburridas porque tienes miedo de lo que otros piensen? No es tan simple, Esperanza. Sí lo es. Ella se volteó para entrar. Siempre es simple para quien tiene dinero elegir lo que es conveniente. Esperanza, espera. Pero ella ya había entrado, dejando a Miguel solo en el portal con sus pensamientos confusos y un apretón en el pecho que no podía explicar. Adentro, Esperanza se recargó en la puerta, tratando de controlar las lágrimas. Por un momento había creído que algo real estaban haciendo entre ellos. Pero tal vez solo era gratitud de su parte y fantasías de la suya. En el portal, Miguel miró una vez más el coche sumergido y, por primera vez, deseó que el agua nunca bajara. Más tarde, cuando la casa estaba en silencio, Miguel no podía dormir. Se quedó mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado en los últimos 2 días. Las manos aún olían al sazón que Esperanza le había enseñado a usar. El estómago aún guardaba el sabor de la comida hecha con amor. El corazón aún cargaba el eco de la risa de Isabella y la dulzura de la sonrisa de Esperanza. Escuchó pasos suaves y vio a Esperanza apareciendo en la sala, dirigiéndose hacia la cocina. ¿No puedes dormir?, preguntó en voz baja. No. Ella se detuvo sin voltearse. ¿Y tú? Tampoco. Esperanza fue a la cocina y Miguel la siguió. Estaba preparando un té de manzanilla en silencio. Perdón, dijo él finalmente, por lo que dije en el portal. No necesitas disculparte, solo fuiste honesto. Fui cobarde. Esperanza se volteó para mirarlo. Tal vez. Pero al menos fuiste un cobarde honesto. Rieron bajito y la tensión se deshizo un poco. Esperanza, cuando regrese a mi vida, puedo llamarte a veces. Puedes. Ella sirvió el té en 2 tazas disparejas. Pero no vas a llamar. ¿Cómo puedes estar segura? Porque cuando salgas de aquí y regreses a tu mundo de juntas y contratos, esto va a parecer un sueño. Y uno no llama a personas de sus sueños. Miguel tomó la taza y bebió el té en silencio, sabiendo que Esperanza probablemente tenía razón. Pero deseando desesperadamente que se equivocara. ¿Y si no fuera así?, preguntó él. ¿Y si quisiera que ustedes fueran parte de mi vida real? No hagas eso, Miguel. ¿Qué? No me des esperanzas que no vas a cumplir. Terminaron el té en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, sabiendo que esa era probablemente la última noche que pasarían juntos, pero ninguno de los dos queriendo que terminara. Al día siguiente, Miguel despertó con el sonido de motores en la calle. El agua había bajado durante la madrugada y ya se podía ver el asfalto en algunos puntos. Su BMW aparecía completamente cubierto de lodo y desechos, pero era una señal clara de que su estadía en casa de Esperanza había llegado a su fin. Ella estaba en la cocina preparando café, pero había algo diferente en sus movimientos, una distancia que no existía la víspera. Buenos días, dijo Miguel, tratando de captar su mirada. Buenos días. La respuesta vino formal, educada. ¿Café? Esperanza, sobre anoche. No hay nada que platicar sobre anoche. Le entregó la taza sin tocar sus manos. Bajó el agua. Puedes irte. Miguel sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Así es como quieres que sea? Así es como tiene que ser. Isabella apareció en la cocina, aún somnolienta. Buenos días. Señor Miguel, su coche ya no está debajo del agua. Es cierto, princesa. Miguel se agachó a su altura. Eso significa que me tengo que ir hoy. El rostro de Isabella se entristeció instantáneamente. ¿Pero por qué? ¿Ya no le gustamos? Miguel miró a Esperanza, que se había volteado hacia el fregadero, fingiendo estar ocupada. Me gustan muchísimo. Muchísimo, pero tengo que regresar. A mi trabajo, mi casa. Puede venir a visitarnos, intervino Esperanza suavemente. El señor Miguel tiene una vida muy diferente a la nuestra. Vive lejos, tiene cosas importantes que hacer. ¿Más importantes que nosotras? La pregunta inocente de Isabella resonó en la cocina como un disparo. Miguel sintió los ojos llenársele de lágrimas.
¿Cómo explicarle a una niña que el mundo de los adultos estaba lleno de reglas estúpidas que impedían que la gente se quedara junta? No, Isabella. No existe nada más importante que ustedes. Miró directamente a Esperanza. Nada. Una hora después, Miguel estaba afuera, esperando la grúa que había llamado. Su ropa original se había secado, y estaba nuevamente vestido como el empresario que era. Pero la ropa parecía no quedarle. Como si perteneciera a otra persona, Esperanza salió a despedirse, manteniendo una distancia segura. Gracias, dijo Miguel, por todo. Por la comida, el refugio, las lecciones. Por salvarme en todos los sentidos posibles. No fue nada, cualquier persona habría hecho lo mismo. No, no lo habría hecho. Miguel sacó la cartera del bolsillo. Déjame al menos pagar los gastos, la comida, guarda ese dinero, Esperanza dijo con firmeza. No quiero nada. Esperanza, por favor. Adiós, Miguel. Ella se volteó para entrar. Voy a llamar, le gritó. Esperanza se detuvo en la puerta sin voltearse. No, no vas a hacerlo. Y entró, cerrando la puerta tras de sí. Miguel se quedó ahí parado hasta que llegó la grúa, esperando que ella cambiara de opinión y saliera a despedirse de verdad. Pero eso no pasó. 3 semanas después, Miguel estaba en su penthouse, mirando por la ventana panorámica que daba vista a toda la ciudad. Podía ver a lo lejos la región donde quedaba la casa de Esperanza, pero parecía pertenecer a otro mundo, a otro tiempo. Había tratado de regresar a la rutina normal, juntas interminables, cenas de negocios, reportes financieros, pero nada parecía tener sentido. La comida de los restaurantes caros no tenía sabor. Las conversaciones sobre ganancias e inversiones sonaban vacías. Las noches en el penthouse silencioso eran interminables. Había tomado el teléfono decenas de veces para llamar a Esperanza, pero siempre colgaba antes de completar la llamada. ¿Qué le diría? Hola, ¿te acuerdas de mí, el tipo rico que alojaste? Sonaría ridículo. Sus empleados comenzaron a notar cambios en su comportamiento. Miguel, siempre enfocado y decidido, ahora parecía distraído, melancólico. En juntas importantes, se sorprendía pensando en el aroma del café de Esperanza, en la risa de Isabella, en la sensación de lavar platos lado a lado con alguien que se preocupaba por enseñar. Señor Herrera, su secretaria, doña Carmen, apareció en la puerta de la oficina. Tiene una junta en 5 minutos con los inversionistas del proyecto Polanco. Cancélala. ¿Cómo? Cancela la junta, Carmen. Pero señor, son inversionistas muy importantes. Carmen, Miguel la miró con cansancio. ¿Tú qué crees que es más importante, el dinero o ser feliz? La pregunta tomó desprevenida a la secretaria. En 20 años trabajando para Miguel, nunca le había hecho una pregunta personal. Bueno, creo que las dos cosas son importantes, pero dinero sin felicidad no sirve para nada, ¿verdad, señor? Miguel asintió lentamente. Exacto. Cancela todas mis juntas de hoy, Carmen. Necesito salir. Era una tarde de domingo soleada cuando Miguel, sin destino o plan, entró al coche y comenzó a manejar. Se dijo a sí mismo que solo quería dar una vuelta, salir un poco del penthouse sofocante. Pero en el fondo sabía exactamente hacia dónde se dirigía. 40 minutos después estaba en la calle de Esperanza. El barrio se veía diferente bajo el sol. Más colorido, más vivo. Niños jugaban en la calle. Vecinos platicaban en las banquetas. Era un mundo que había olvidado que existía. Estacionó el coche a unas casas de distancia, tratando de reunir valor para tocar la puerta. Fue cuando vio a Marlene, la vecina de Esperanza, regando plantas en el portal. Con permiso, gritó saliendo del coche. Marlene lo miró con desconfianza. Dígame. ¿Usted conoce a Esperanza? La que vive en la Casa Azul. La conozco. ¿Por qué? Soy Miguel. Me quedé en su casa durante la inundación hace unas semanas. El rostro de Marlene se iluminó. Ah, usted es el hombre que ella salvó. Habló de usted. Miguel sintió el corazón dispararse. Habló.
Sí. Dijo que era muy educado, que ayudó con las tareas de la casa. Marlene sonrió. Esperanza no acostumbra a hablar bien de hombres. Debe haber causado buena impresión. ¿Está en casa? Quería agradecerle nuevamente. La sonrisa de Marlene desapareció. No, hijo. Está en el hospital. Miguel sintió el mundo detenerse. ¿Hospital? ¿Qué pasó? La niña, Isabella. Está internada desde hace 3 días. Neumonía grave. Marlene movió la cabeza con pesar. Esperanza no se mueve de ahí. Duerme en una silla al lado de la cama de la niña. ¿Qué hospital? Hospital General. Área de pediatría. Miguel no esperó escuchar más. Corrió al coche, el corazón latiendo descompasado. Isabella enferma. Esperanza sola en el hospital. Y él había pasado 3 semanas preocupándose por juntas y proyectos mientras la familia que había cambiado su vida pasaba por una crisis. Durante todo el trayecto al hospital se culpó. Si hubiera llamado, si hubiera insistido en mantener contacto, tal vez podría haber ayudado de alguna forma. Tal vez Esperanza no estaría pasando por eso sola. Cuando llegó al hospital, corrió por los pasillos hasta encontrar el área de pediatría. Preguntó en recepción por el cuarto de Isabella Santos y siguió las indicaciones con el corazón en la garganta. Miguel se detuvo en la puerta del cuarto, viendo a través del vidrio. Isabella estaba en una cama de hospital, pequeña y frágil, conectada a aparatos. Esperanza estaba sentada en una silla al lado, sosteniendo la mano de su hija, claramente exhausta. Había adelgazado, tenía ojeras profundas y usaba la misma ropa de 3 días atrás. Miguel sintió un apretón en el pecho tan fuerte que le costó trabajo respirar. Tocó suavemente la puerta. Esperanza levantó los ojos y, al verlo, su expresión pasó por sorpresa, confusión y algo que podría ser alivio. ¿Miguel? Su voz estaba ronca de tanto llorar. Hola. Él entró despacio. Marlene me contó. Vine en cuanto supe. Esperanza se levantó instintivamente, pero sus piernas flaquearon. Miguel corrió a sostenerla. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?, preguntó, sosteniéndola por los brazos. No sé. ¿Ayer? Antier. Ella trató de recomponerse. No importa. Lo importante es ella. Miguel miró a Isabella, que dormía profundamente. ¿Cómo está? Mejor que ayer. Peor que antier. Esperanza volvió a sentarse. Los doctores hablan en términos técnicos que no entiendo. Todo lo que sé es que aún está en peligro. Ya no está sola, dijo Miguel, jalando una silla y sentándose a su lado. Estoy aquí ahora. Miguel, no necesitas. Sí necesito. Él tomó su mano libre. Necesito estar aquí, con ustedes. Es donde debía haber estado desde el primer día. Esperanza miró las manos entrelazadas y, por primera vez en 3 días, se permitió llorar de verdad. Miguel la abrazó y ella se dejó apapachar, sintiéndose menos sola de lo que se había sentido en toda su vida. Va a estar bien, susurró Miguel. Te prometo. Va a estar bien. Y vamos a cuidar esto juntos. Y por primera vez desde que Isabella había sido internada, Esperanza creyó que tal vez, solo tal vez, todo iba a estar realmente bien. Miguel no salió del hospital por los siguientes 2 días. Había cancelado todas las juntas, ignorado decenas de llamadas de socios y empleados, y convertido el cuarto de Isabella en su oficina temporal. Cuando Esperanza trató de protestar, diciendo que tenía responsabilidades importantes, Miguel fue categórico. No existe nada más importante que estar aquí con ustedes. La primera noche convenció a Esperanza de descansar mientras él hacía la guardia. Se sentó al lado de la cama de Isabella, observando la respiración irregular de la niña, los aparatos que monitoreaban sus signos vitales, y se encontró orando por primera vez en décadas. Dios, susurró sosteniendo la pequeña mano de Isabella. Si existe alguna justicia en este mundo, por favor deja que esta niña se ponga bien. Ella es lo más puro que he conocido. Si alguien tiene que sufrir, que sea yo. Isabella se movió ligeramente y Miguel se inclinó más cerca.
Oye, princesa, soy yo, Miguel. ¿Te acuerdas de mí? ¿El tipo que no sabía lavar platos? Los ojos de Isabella se abrieron lentamente, aún nublados por la fiebre. Señor Miguel. La voz era apenas un susurro. Estoy aquí, Isabella, y no me voy a ir hasta que estés completamente bien. ¿Usted regresó con nosotras? Miguel sintió los ojos llenársele de lágrimas. Regresé, y esta vez es para quedarme. Isabella trató de sonreír, pero estaba demasiado débil. Miguel sostuvo su mano con más firmeza. Descansa, princesa. Tu mami está aquí cerquita y yo voy a cuidar de las dos. Durante los días que siguieron, Miguel y Esperanza desarrollaron una rutina silenciosa pero profundamente íntima. Se turnaban al lado de la cama de Isabella, uno cuidando del otro cuando el agotamiento era demasiado grande. Miguel descubrió que tenía una paciencia infinita para tareas que antes habría considerado menores. Sostener el vaso de agua para que Isabella bebiera, ajustar la almohada, contar cuentos inventados para distraerla durante los procedimientos médicos. Esperanza observaba todo con una mezcla de admiración y algo que comenzaba a reconocer como amor. No tienes que quedarte aquí todo el tiempo, le dijo una tarde, cuando Miguel regresó de la cafetería con comida para los dos. ¿Dónde más estaría? En tu trabajo, en tu vida. Miguel dejó de desempacar el almuerzo y la miró directamente. Esperanza, ¿aún no entiendes? Tú e Isabella son mi vida. Lo demás es solo, lo demás. Miguel. Déjame terminar. Él se sentó a su lado. Pasé 3 semanas tratando de regresar a mi rutina antigua, fingiendo que los 2 días en tu casa fueron solo un episodio. Pero ¿sabes qué pasó? Me morí un poquito cada día. Cada junta era una pérdida de tiempo. Cada comida solitaria era un recordatorio de lo que estaba perdiendo. Esperanza sentía el corazón latir más fuerte, pero trató de mantener la racionalidad. Apenas me conoces. Apenas nos conocemos. Te conozco. Miguel tomó sus manos. Sé que le pones azúcar al café antes de servirlo porque tienes miedo de que la persona lo encuentre amargo. Sé que cantas bajito cuando estás cocinando. Sé que revisas si Isabella está respirando todas las noches antes de dormir. Sé que eres la persona más fuerte y generosa que he conocido. Y yo sé que te cortas el dedo tratando de pelar papas. Esperanza sonrió a través de las lágrimas. Que te concentras tanto lavando platos que te olvidas del resto del mundo. Que le hablas a Isabella como si fuera una princesa de verdad. Que tienes un corazón enorme escondido detrás de todos esos trajes caros. Estaban inclinándose uno hacia el otro cuando la voz débil de Isabella los interrumpió. ¿Se van a besar? Miguel y Esperanza se separaron rápidamente, sonrojándose como adolescentes. Isabella. Esperanza trató de sonar severa pero se estaba riendo. ¿Qué? Estaban viéndose igual que la gente enamorada en la televisión. Miguel miró a Esperanza, después a Isabella. ¿Y si lo estuviéramos? Me haría muy feliz, dijo Isabella con sinceridad. Porque entonces usted sería mi papá. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Miguel sintió como si el corazón fuera a explotarle en el pecho. ¿Te gustaría eso, Isabella? ¿Que fuera tu papá? Me gustaría mucho. Usted es buena onda. Hace sonreír a mi mami y no se fue cuando me enfermé. Miguel miró a Esperanza, que tenía lágrimas corriendo por el rostro. ¿Y tú, Esperanza? ¿Qué te gustaría? Antes de que pudiera responder, el doctor Enrique, el médico de Isabella, entró al cuarto con una sonrisa en el rostro. Tengo buenas noticias. Los exámenes de hoy mostraron una mejoría significativa. Isabella puede irse de alta mañana. Al día siguiente, mientras Miguel ayudaba a arreglar las pocas cosas de Isabella para salir del hospital, Esperanza hablaba con el médico sobre los cuidados post-alta. Necesita reposo absoluto por al menos una semana, explicaba el doctor Enrique. Ambiente tranquilo, buena alimentación y mucho cariño. El apoyo emocional es tan importante como el físico en la recuperación. Puede dejarlo, doctor. Voy a cuidar todo, dijo Esperanza.
Y usted también necesita cuidarse, agregó el médico. Vi cómo se dedicó todos estos días. Pero ahora que pasó el peligro, necesita descansar. Cuando salieron del hospital, Miguel ofreció llevarlas, pero Esperanza dudó. Puedes dejarnos en casa, gracias. Esperanza, Miguel se detuvo en medio del estacionamiento. ¿Puedo hacer una propuesta? ¿Qué tipo de propuesta? Ven conmigo, tú e Isabella, a mi casa. Solo hasta que se recupere completamente. Esperanza, no podemos. Por favor, escucha. Él se agachó a la altura de Isabella, que estaba en la silla de ruedas. Princesa, ¿te gustaría conocer la casa de Miguel? Los ojos de Isabella brillaron. ¿Es muy grande? ¿Tiene alberca? Tiene alberca. Tiene un jardín enorme. Tiene una cocina donde tu mamá puede hacer comidas ricas sin preocuparse por nada. Mami, ¿podemos ir? Esperanza miró a Miguel, después a Isabella, y se sintió dividida entre el deseo y la prudencia. ¿Sería solo hasta que se recupere?, preguntó. Sería por el tiempo que ustedes quisieran quedarse, respondió Miguel con honestidad. Mami, por favor. Prometo que voy a estar en reposo y tomarme todas las medicinas. Esperanza suspiró, sabiendo que ya había tomado la decisión en el momento en que Miguel hizo la invitación. Está bien, pero vamos primero a casa a traer algo de ropa. Miguel sonrió como no sonreía en años. Gracias. No se van a arrepentir. 40 minutos después, el coche de Miguel subía una pendiente arbolada en uno de los barrios más elegantes de la ciudad. Isabella tenía el rostro pegado a la ventana, maravillada con las casas enormes y los jardines impecables. Órale, mami. Mira qué casas tan grandes. Cuando Miguel se detuvo frente al portón electrónico de su propiedad, Esperanza tragó saliva. La casa era más grande de lo que había imaginado. Una residencia moderna con jardines paisajísticos, una alberca que brillaba como una joya azul y una vista panorámica de la ciudad. Miguel, no puedo. Esto es demasiado palacio para gente como nosotras, murmuró. No es demasiado palacio. Es casa. Y casa es donde está la familia. Él dijo familia con tanta naturalidad que Esperanza sintió el corazón brincar. Cuando entraron, Isabella se quedó boquiabierta. La sala era más grande que toda su casa. Muebles de diseñador, obras de arte en las paredes, una televisión del tamaño de una pared. ¿Vive aquí solo usted?, preguntó Isabella. Vivía. Ahora vamos a vivir los tres. Miguel se agachó a su lado. ¿Quieres ver tu cuarto? Mi cuarto. Miguel las llevó por el pasillo hasta un cuarto amplio con vista al jardín. Había una cama individual cómoda, un escritorio, repisas vacías esperando libros y juguetes. Este va a ser tu cuarto mientras estén aquí. Y allí, señaló hacia la suite al lado, es el cuarto de tu mamá. Esperanza entró a la suite y tuvo que apoyarse en la pared. Era más grande que toda su casa. Cama king size, baño con tina de hidromasaje, vestidor, terraza privada. Miguel, esto es una locura, susurró. No puedo aceptar esto. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué, Esperanza? ¿Por qué mereces menos que esto? ¿Por qué Isabella merece menos? Él se acercó. Ustedes merecen todo esto y mucho más. Y yo quiero dárselos. No como caridad, sino como familia. Isabella apareció corriendo, aún débil pero emocionada. Mami, hay una alberca allá afuera. Miguel dice que cuando me ponga bien podemos nadar. Esperanza miró a su hija radiante, después a Miguel, que la observaba con una expresión de esperanza y vulnerabilidad que nunca había visto. Está bien, dijo finalmente. Pero solo hasta que Isabella se recupere. Miguel sonrió, sabiendo que esa era apenas la primera etapa de algo mucho más grande que estaba comenzando. Solo hasta que se recupere, concordó, aunque ambos sabían que mentía. Los días que siguieron fueron los más felices que Miguel había experimentado en toda su vida adulta. Despertar con el sonido de Isabella jugando en el jardín, desayunar preparado por Esperanza en la cocina gourmet de su casa,
trabajar desde casa para estar cerca de ellas. Todo parecía haber ganado un sentido que nunca supo que estaba buscando. Esperanza, inicialmente tensa y fuera de lugar en un ambiente lujoso, poco a poco se fue permitiendo relajarse. Descubrió que la cocina de Miguel era un sueño para quien gustaba cocinar, con todos los equipos que siempre había deseado tener, y Miguel, por su parte, se convirtió en su alumno más dedicado, aprendiendo no solo recetas, sino los secretos de sazón y tiempo que transformaban ingredientes simples en comidas memorables. Hoy vas a aprender a hacer dulce de leche, anunció Esperanza una tarde, mientras Isabella descansaba en la sala. Dulce de fiesta, para celebrar la recuperación total de Isabella. Miguel se posicionó a su lado en la barra de mármol, concentrado como si estuviera estudiando planos arquitectónicos. Primero la leche condensada, Esperanza comenzó a explicar, pero se detuvo al darse cuenta de cómo Miguel la observaba. ¿Qué? Nada. Es solo que, te ves hermosa cuando estás enseñando. Esperanza se sonrojó, pero esta vez no desvió la mirada. Miguel. Yo sé. No debería haber dicho eso, pero es verdad. Estaban muy cerca ahora, el calor de la cocina mezclado con la tensión que crecía entre ellos cada día. El dulce de leche se va a quemar, susurró Esperanza, pero no se alejó. Que se queme, murmuró Miguel, inclinándose hacia ella. Oye, se van a besar otra vez. Isabella había aparecido en la cocina, apoyada en la pared, aún débil pero con una sonrisa traviesa en el rostro. Isabella. Esperanza se alejó rápidamente. Deberías estar descansando. Me cansé de descansar. Y ustedes se la pasan haciendo caras de enamorados todo el tiempo. Es chistoso. Miguel rió, cargando a Isabella con cuidado. ¿Y si realmente estuviéramos enamorados? ¿Qué pensarías? Ya dije que me encantaría. Usted puede ser mi papá y podemos ser una familia de verdad. Miguel miró a Esperanza por encima de la cabeza de Isabella. ¿Y si eso fuera posible, princesa? ¿Y si pudiéramos ser una familia de verdad? Sería el mejor regalo del mundo, dijo Isabella, acurrucándose en su pecho. Una semana después, el doctor Enrique dio de alta médica completa a Isabella. Estaba totalmente recuperada, llena de energía, y ya no había justificación médica para permanecer en casa de Miguel. Esa noche, después de que Isabella se durmiera en su cuarto, que ya consideraba realmente suyo, Miguel y Esperanza se encontraron en la terraza, observando las luces de la ciudad. Mañana nos vamos, dijo Esperanza rompiendo el silencio. ¿Por qué? Porque Isabella está bien. Fue lo que acordamos. ¿Y si no quiero que se vayan? Esperanza se volteó para mirarlo. Miguel, todo esto fue hermoso, pero no es real. No puede serlo. ¿Por qué no? Porque somos de mundos diferentes. Porque tú eres rico y yo soy pobre. Porque la gente va a hablar. Porque tengo miedo. ¿Tienes miedo? Sí. Las lágrimas comenzaron a escurrir. Tengo miedo de acostumbrarme a todo esto y después perderlo. Tengo miedo de que Isabella se encariñe contigo y tú te canses de jugar a la familia. Esperanza, mírame. Ella levantó los ojos mojados para encontrar los suyos, que brillaban con una intensidad que la hizo temblar. Te amo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una promesa. Te amo desde el primer día, cuando arriesgaste tu vida para salvarme. Te amo por la fuerza que tienes, por la forma como crías a tu hija, por la paciencia que tuviste para enseñarme cosas simples que nadie nunca se molestó en enseñarme. Miguel. Déjame terminar. Él tomó sus manos. Amo a Isabella como si fuera mi hija de sangre. Amo la forma como se ríe, como pregunta todo, como me hace querer ser un hombre mejor. Y las amo a las dos juntas. Amo la familia que nos volvimos en estos días. Esperanza estaba llorando abiertamente ahora. Yo también te amo, susurró. Amo cómo miras a Isabella, cómo me miras, cómo haces que todo parezca posible. Pero, sin peros, Esperanza. Si me amas y yo te amo, si Isabella quiere que seamos una familia, entonces ¿por qué no podemos serlo? Porque tengo miedo de que sea demasiado bueno para ser verdad. Miguel la abrazó,
sintiendo que temblaba contra su pecho. Entonces déjame demostrarte que es verdad. Cásate conmigo. Esperanza se alejó, los ojos muy abiertos. ¿Qué? Cásate conmigo. Sé mi esposa. Déjame ser papá de Isabella. Vamos a construir una vida juntos. Miguel, estás loco. Apenas nos conocemos desde hace el tiempo suficiente para saber que esto es lo que quiero para el resto de mi vida. Él se arrodilló ahí mismo, en la terraza. No tengo anillo ahora, pero te estoy pidiendo matrimonio. Cásate conmigo, Esperanza. Esperanza miró a Miguel, arrodillado frente a ella, las manos extendidas, los ojos llenos de esperanza y amor. Y de repente recordó otra noche, 3 semanas atrás, cuando ella estaba arrodillada en el suelo frío de su casa, suplicando a Dios por ayuda. Dios mío, ¿hasta cuándo voy a vivir así? Sola, sin nadie que me ame de verdad. Manda a alguien que me ayude, que nos ame. Y al día siguiente, Miguel había aparecido. Literalmente de la nada, traído por la inundación hasta su puerta. Un hombre que no solo la amaba, sino que amaba a su hija como si fuera suya. Un hombre que la hacía sentirse valiosa, deseada, protegida. Dios mío, susurró, llevándose las manos al rostro. ¿Esperanza? Miguel se levantó, preocupado. ¿Qué pasa? Fuiste la respuesta. ¿Cómo? La noche antes de la inundación, oré. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ahora eran lágrimas de reconocimiento, de gratitud. Estaba desesperada, sin dinero, sin esperanza. Y oré para que Dios mandara a alguien que me amara, que amara a Isabella, que nos ayudara. Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Y al día siguiente apareciste en mi puerta, literalmente caído del cielo. Esperanza tomó su rostro entre las manos. Fuiste la respuesta de Dios a mis oraciones. Esperanza. Sí. Sí, ¿qué? Sí, me caso contigo. Ella sonrió a través de las lágrimas. Sí, quiero ser tu esposa. Sí, quiero que seas papá de Isabella. Sí a todo. Miguel la cargó y la hizo girar, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. Cuando la bajó, finalmente se besaron. Un beso lleno de promesas, de amor, de un futuro que finalmente tenía sentido. Oye. Se separaron para ver a Isabella en la puerta de la terraza, aún en pijama, los ojos somnolientos pero la sonrisa más radiante que Miguel había visto. Por fin, exclamó la niña. Se tardaron. ¿Estabas espiando?, preguntó Esperanza, fingiendo estar molesta. Sí, solo un poquito. Isabella corrió hacia ellos y se lanzó a los brazos de los dos. Ahora vamos a ser una familia de verdad. Para siempre, dijo Miguel besando su frente. Para siempre y siempre. La ceremonia fue sencilla, realizada en el jardín de la casa que ahora era oficialmente de ellas. Marlene estaba ahí, emocionada, junto con algunos vecinos del antiguo barrio de Esperanza y algunos empleados de Miguel que se habían vuelto amigos de verdad. Isabella, vestida como una princesa de cuento de hadas, fue la dama de honor más orgullosa del mundo. Durante la ceremonia, cuando el padre preguntó si Miguel aceptaba a Esperanza como esposa, él miró a las 2 mujeres de su vida y dijo, acepto a ella y a su hija, que también es mi hija. Acepto la familia que Dios me dio cuando menos lo esperaba y más lo necesitaba. Esperanza, vestida con un vestido sencillo pero elegante que Miguel había insistido en comprar, repitió los votos que había escrito. Miguel, apareciste en mi vida cuando estaba en el fondo del pozo, desesperada y sin esperanza. Fuiste la prueba de que Dios escucha nuestras oraciones y las responde de formas que nunca imaginamos. Prometo amarte, cuidarte y construir contigo la familia que siempre soñé tener. Cuando se besaron para sellar la unión, Isabella gritó y viva, tan fuerte que todos rieron, incluyendo al padre. Más tarde, durante la fiesta, Miguel encontró a Esperanza sola por un momento en la cocina. La misma cocina donde ella le había enseñado a hacer dulce de leche. ¿Feliz?, preguntó él, abrazándola por detrás. Más de lo que jamás pensé que fuera posible. Ella se volteó en sus brazos. ¿Y tú? Soy el hombre más afortunado del mundo.
Miguel la besó suavemente. Tengo una esposa hermosa, una hija maravillosa y una familia que me enseñó lo que es amar de verdad. No, Miguel. Esperanza sonrió, pasando los dedos por su rostro. No eres afortunado. Eres bendecido. Somos bendecidos. Del jardín llegaba hasta ellos el sonido de la risa de Isabella, jugando con los otros niños. El murmullo de los invitados, la música suave que acompañaba la fiesta. Pero ahí, en ese momento, en el corazón de la casa que se había vuelto un hogar, Miguel y Esperanza sabían que habían encontrado algo que no todos tienen la suerte de encontrar, un amor verdadero, nacido de las circunstancias más improbables, fortalecido por la adversidad y bendecido por una fuerza mayor que ambos reconocían y agradecían. La inundación que había traído a Miguel hasta su puerta había sido devastadora para muchos. Pero para ellos había sido el inicio de todo. La respuesta de Dios a las oraciones de una madre desesperada. El milagro que transformó dos vidas solitarias en una familia completa y feliz, y vivieron felices para siempre. No porque no tuvieron más problemas, sino porque aprendieron que enfrentarlos juntos los hacía más fuertes. Y que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una elección diaria de cuidar, proteger y valorar a las personas que Dios pone en nuestro camino. 5 años después, Miguel y Esperanza estaban en la misma terraza donde se habían prometido amor eterno, pero ahora acompañados de 2 nuevas adiciones a la familia, los gemelos Sebastián y Sofía, de 3 años, que corrían por el jardín persiguiendo mariposas mientras Isabella, ahora de 13 años, les enseñaba pacientemente los nombres de las flores. ¿Te acuerdas de la primera vez que estuvimos aquí?, preguntó Esperanza, recargándose en el pecho de Miguel mientras observaban a sus hijos jugar. Como si fuera ayer, respondió él, besando su cabello. Estabas tan asustada de que todo fuera demasiado bueno para ser verdad. Y tenía razón, sonrió Esperanza. Era demasiado bueno. Pero resultó ser verdad de todas formas. Miguel había transformado completamente su enfoque empresarial después del matrimonio. Aunque seguía siendo exitoso, ahora priorizaba proyectos que tuvieran impacto social, especialmente viviendas accesibles para familias trabajadoras. Había creado una fundación que ayudaba a madres solteras a conseguir empleo y vivienda digna. Esperanza había realizado finalmente su sueño de ser maestra. Con el apoyo de Miguel, había completado sus estudios y ahora dirigía una escuela comunitaria en su antiguo barrio, donde ofrecían educación gratuita y de calidad a niños de familias de escasos recursos. Papá Miguel, gritó Sebastián desde el jardín, ven a jugar con nosotros. Papá Miguel era como lo habían llamado los gemelos desde que comenzaron a hablar, una distinción natural que habían hecho para diferenciarlo de papá, que era como Isabella se refería a él desde la adopción formal. Ya voy, campeón, respondió Miguel, pero antes de levantarse, miró a Esperanza. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia? ¿Qué? Que comenzó con una tormenta, pero nos trajo la calma más hermosa que he conocido. Esperanza lo besó suavemente. Y que cada día sigo agradeciendo a Dios por esa inundación que cambió nuestras vidas. Mami, papá Miguel, Isabella se acercó corriendo. Los gemelos quieren que les cuentes otra vez la historia de cómo se conocieron. Otra vez, rió Esperanza. Ya se la sabemos de memoria, protestó Sofía, llegando con su hermano. Pero nos gusta, insistió Sebastián. Es la mejor historia del mundo. Miguel cargó a los gemelos mientras Isabella se sentaba entre él y Esperanza. Está bien, dijo Miguel, pero esta vez la va a contar mamá Esperanza. Había una vez, comenzó Esperanza, mirando a cada uno de sus hijos, una mamá que estaba muy triste porque no tenía dinero para comprar zapatos sin hoyos para su niña, y entonces oró a Dios, interrumpió Sebastián, que se sabía la historia perfectamente. Y Dios mandó una gran inundación, continuó Sofía. Y de esa inundación salió papá Miguel como un príncipe mojado, terminó Isabella, haciendo reír a todos. Exacto, sonrió Esperanza. Y así aprendimos que a veces Dios responde nuestras oraciones de las formas más inesperadas. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de los mismos tonos naranjas y rosas de aquella noche de tormenta que había cambiado sus destinos, la familia Herrera Santos se quedó en la terraza, abrazados.
sabiendo que habían encontrado algo que ninguna riqueza material podría comprar, el amor verdadero, la familia elegida, y la certeza de que los milagros siguen ocurriendo para quienes saben reconocerlos, y cada noche, antes de dormir, Esperanza seguía agradeciendo en sus oraciones por aquella tormenta que había traído a Miguel a su vida, demostrando que a veces las mejores bendiciones llegan disfrazadas de problemas y que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados, cuando menos lo esperamos y más lo necesitamos. La historia de Miguel y Esperanza se convirtió en leyenda en su comunidad, inspirando a otras personas a mantener la fe en los momentos más difíciles y a recordar que, sin importar cuán oscura parezca la noche, siempre puede amanecer un día mejor, y así, en una casa llena de risas, amor y esperanza, en una ciudad donde millones de personas buscan cada día su propio milagro, una familia vivía la prueba de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad y que el amor, cuando es verdadero, tiene el poder de transformar no solo vidas, sino destinos enteros, porque al final, lo que realmente importa no es de dónde venimos o cuánto tenemos, sino a quien elegimos amar y quien elige amarnos de vuelta. Y en esa elección mutua, en esa decisión diaria de construir algo hermoso juntos, se encuentra la verdadera magia de la vida. Dale like, suscríbete al canal y comparte para más videos.